Shalom a todos, una vez más, ¿sí? De las instalaciones de la congregación hebrea, israelita, Esperanza y Vida en la ciudad de Panamá, el Roe Johanán Morales. Esta semana empezamos con la parashá Noaj. Noaj. ¿Qué significa Noaj? El Noaj, por lo general, lo que hacemos es que lo traducimos como Noé, ¿sí? Decimos, bueno, Noaj significa Noé. Sin embargo, Noé es más bien un hebraísmo. Hebraísmo significa la palabra más cercana utilizada en español para la palabra Noah, pero no es la traducción. La palabra Noah significa descanso, ¿ok? Noah means rest, ¿ok? Es bien importante. Noah no significa Noé, no es un hebraísmo. En otras palabras, es el mismo nombre en castellano. Noah en hebreo, Noé en castellano, pero cuando usted le pregunta a alguien qué significa en castellano, nadie sabe lo que significa Noé, porque realmente es un nombre que fue traído del hebreo, Noah. Pero ustedes sí lo saben. Noah significa como descanso. Amén. Descanso. Esta parashá es del capítulo 6 hasta el capítulo 11, verso 32. Aquí me llamó a mí muy poderosamente la atención dos partes bien importantes. Uno, me llamó la atención, se los digo por qué. Me llama la atención porque lo podemos aplicar con mucha más facilidad a nuestra vida. En las escrituras, en la Torah, hay muchas cosas que uno puede aprender, hay muchas cosas que usted puede entender, comprender, inclusive mandamientos, pero hay muchas cosas que pues, difícilmente usted le puede dar una aplicación a su vida. Pero hay cosas que sí son fácilmente aplicables en estos tiempos, o en otras palabras, también entendibles. Amén. O sea, a mí me llamó poderosamente la atención, ¿ok? Los versos que van del 9 en adelante, ¿sí? Sin embargo, del 9 en adelante, ¿sí? Que hablan acerca, primero, de la gracia, ¿sí? La gracia, o llamada también la misericordia. En hebreo, significa Rahem, la misericordia. Rahamim es, bueno, mucha misericordia. Gesed en hebreo es gracia, Gesed. Pero la palabra gracia y misericordia, muchos no la entienden, no la comprenden, y son términos muy parecidos, que es importante entenderlo y comprenderlo y poder saber, ¿no?, a la luz de la Escritura. Dice así, dice 6, verso 8, ¿sí? Dice, pero Noé encontró, ¿qué cosa? Misericordia a los ojos de Yahweh. Let me check me in English, 6, verse 8. Déjeme a mí chequear en inglés para ver cómo dice la traducción en inglés, ¿sí? Dice así, ok, 6, ok, Baruch Hashem, dice así, but Noah found grace, look, grace. When you translate grace, Spanish is gracia, ¿ok? Gracia. Grace, gracia. Pero en castellano, mi traducción dice misericordia. Yo no sé si alguna versión dice gracia. ¿Alguna de las versiones de ustedes dice gracia? Tú que estás en casa, tu versión dice gracia. Por eso hay una por ahí que diga gracia, la suya, ¿verdad? ¿Qué versión es esa, hermano? ¿Qué versión es esa? No, ¿hay alguna versión que diga gracia, como en inglés dice grace?
halló gracia, ¿se dan cuenta? Que esa versión tuya, ¿cuál es, Zoila? Zoila, ¿qué versión es la tuya? La hebraica, la versión hebraica, es la traducción transliteral, ¿verdad que sí? Hebreos 6, ya están buscando todavía, van lento. Hebreos 6, ¿se dan cuenta? Entonces, es lo que yo le digo a ustedes, sometimes you will find la palabra en Spanish, gracia, sometimes misericordia, ¿ok? Que son términos muy parecidos, pero que no son el mismo. Lo más importante, the most important, is that you might know that the grace was before Yeshua HaMashiach came to us. Lo más importante que ustedes puedan ver que ya la gracia existía antes de que el Mesías viniese físicamente. Ya el Mesías estaba, ¿sí? Messiah was at that time. Remember John 1:1. ¿Se acuerdan? Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. ¿Recuerdan? Vamos a ver si lo leemos todos, porque eso es bien importante que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Sin perder allí Génesis, Juan 1, Juan 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ¿Ok? Look, did you read? ¿Lo leyeron conmigo? En el principio era la palabra estaba con Dios, y la palabra dice, era Dios. Claro, entonces el verso 13, and then the verse 13, el verso 13, which were born not of blood, dice. 12, empecemos desde el 12. El 11 dice, he came unto his own, and his own received him not. But as many has received him, to them gave he power to become sons of God, even to them that believe on his name. Okay, el 13. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh. 14, el 14, perdón, era el 14, okay? And the word was made flesh, okay? The word was made flesh. But in the verse 1, pero en el verso 1 dice que ese verso estaba con nosotros, en el principio estaba con Elohim. The beginning was the Elohim, with Elohim, was the word, with Elohim, okay? Y ahí dice, y el verbo era Dios. Sí, claro que sí, porque la Torah dice que usted y yo somos dioses. Exacto. Nosotros, la Torah lo dice, al Mesías, recuerden que a él lo criticaron porque ellos no podían comprender que él fuera Dios. Y él les dijo, pero si las Escrituras dicen que nosotros somos dioses. Así como el Eterno nombró a Moshe y lo instituyó Dios, ¿para quién? Para Faraón, para Parot. Entonces es bien importante que usted pueda entender la palabra Elohim desde una perspectiva hebrea y no desde la perspectiva cristiana que nosotros hemos aprendido. Es bien importante que usted pueda entenderlo y pueda comprenderlo de esa manera. Entonces, si usted se puede ver ahí, en Juan 1:1 y luego Juan 1:14, it's very important that you might understand using the verse 1 and 14 of John 1, that the Yeshua HaMashiach was at the beginning, estuvo desde el principio. Por eso nos vamos nuevamente go back to Genesis 6, okay, verse 18, el verso 8, Génesis 6:8, donde podemos ver que la gracia, ¿verdad que sí? Estaba con ¿quién? Con Noé. Ok, la gracia estaba con Noé. O sea, aprendemos que la gracia no es como el Mesías, como a nosotros nos enseñaron. So we're learning that the grace was
since the Noah time, since much before then the Christianity touch us. Fue mucho antes de lo que la cristiandad nos enseñó a nosotros, ¿ok? Vámonos al libro, ¿sí? Look in the New Testament again, ¿ok? New Testament again. Vamos al Nuevo Testamento nuevamente, al mismo libro, the same book of John, el mismo libro de Juan. Juan 1, ahora el verso 17, verse 17, verso 17, 1, 17. Es bien importante, sí, que tú lo puedas ver, para que puedas comprender con mayor precisión que no estamos equivocados nosotros, que efectivamente la gracia es antes, porque ya el Mesías, es que el Mesías estaba antes de que naciera, de que viniera al mundo, ya el Mesías estaba, pero en forma de palabra. Luego cuando Él vino, esa palabra se hizo carne. Era la palabra del Eterno. Desde que el Eterno habló, en otras palabras, ya el Mesías estaba fluyendo. Desde que el Eterno dijo, hágase la luz, era el Mesías fluyendo, porque Él es la palabra de Elohim. Amén. 1:17. Dije, for the law was given by the Moses, okay? But grace and truth came by Yeshua HaMashiach. You see? Look again. Veamos nuevamente 1:17. For the law was given by the Moses, okay? La ley fue dada por Moisés, ¿sí o no? Claro, a él Eterno le dio la ley. But the grace and the truth came with Yeshua HaMashiach. Claro, es cierto. But when was Yeshua HaMashiach with us? And John 1:1 is clear. It's very clear, showing us the word was in the beginning. So the Messiah was in the beginning. En Juan 1:1 podemos ver que la palabra estaba desde el principio. O sea que desde el principio estaba la gracia y estaba la verdad. You understand me? ¿Me entienden? Me doy a explicar. Juan no está equivocado. John is not in error, not in mistake. No está en error, no está equivocado. Cuando él dijo Juan 1:17, ¿verdad que sí? Que la ley vino por Moisés, pero que la gracia y la verdad vino con el Mesías. El problema es que nos explican a nosotros que el Mesías solo está después que nace. No, ya leímos en Juan 1:1 de que el Mesías estaba desde el principio. Lo leyeron todos ustedes. El Mesías está desde el principio. Dice, in the beginning, look, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is, and the 14, y luego el verso 14, and the Word was made flesh. So the Word is Yeshua HaMashiach. Me voy a explicar. En el principio, está clarito, ¿no es? En el principio era la palabra, Juan 1:1, ¿sí? Y la palabra estaba con quién? Con Elohim. Entonces esa palabra estaba desde el principio. Nada más que no se le llamaba Yeshua. Amén. ¿Cómo se le llamaba? La palabra de Dios. How was called? Yeshua HaMashiach no was called the Word of God. Yeshua was called the Word of God. Por eso, por eso el Mesías decía, si creen en Moisés, tienen que creerme a mí, porque yo soy antes de Moisés. It's why Yeshua HaMashiach said, if you believe in Moses, you should believe in me, because I'm before Moses. Sure, because he was the Word. Claro que sí. Él era antes de la palabra. ¿Por qué él era antes de la palabra? Pero él era antes de Moisés, ¿por qué? Porque de la palabra.
exactamente en un auto, Luis. Claro que sí. Él es antes de qué cosa, de la palabra, pero antes de haber nacido como hecho carne, como dice, y la palabra se hizo carne, ya el Mesías existía. Por eso dice que obviamente, y usted tiene que tener claro eso, para cuando pues usted pueda con sabiduría, como dijo el apóstol Pablo, decía Rab Shaul, dice, oren, decía Rab Shaul, decía el apóstol Pablo, oren para que yo con denuedo pueda explicar la palabra del Eterno. O sea, oren para que usted y nosotros podamos con denuedo. ¿Qué es denuedo? Pues es con una solvencia, con una sabiduría, amén, con una shalom, para que usted pueda explicar la palabra y la gente pueda entender su mensaje. Esto no es fácil, porque fuimos formados con un error. Primero fuimos formados a no ver con amor la Torá, a no ver con amor la mal llamada de ley, porque inclusive hasta el nombre que se le fue dado fue un nombre incorrecto, una traducción incorrecta. La palabra Torá no significa ley. The Torah is not meaning law. The Torah means instrucciones, means instructions, you know, but they translate law or ley, you know, using a word, usando una palabra que no es amigable, it's not friendly word. When you hear about the law, you know, you stay in a position like in defense. Cuando tú escuchas la palabra ley, estás en una posición a la defensiva. La ley dice, la ley dice, la ley dice. Automáticamente la ley dice que tú no puedes andar sin cinturón de seguridad, porque te multan, ¿sí o no? La ley dice que tú no puedes conducir por el bordo, aunque haya una urgencia, porque es prohibido, te pueden multar. La ley dice que tú no puedes llegar tarde al colegio, porque luego no vas a poder entrar. Y por eso tienes que madrugar con tus niños y prepararlo temprano para que ellos lleguen a tiempo. La ley dice que usted no puede llegar tarde cuando usted es citado por una fiscalía, porque de lo contrario, la ley a usted lo va a mandar a solicitar luego con un policía. Aquí está el hermano Darío, que es abogado, y él le puede dar muchos ejemplos de que la ley es algo bien estricta. Cuando usted está en un hospital, que usted está encamado, a usted la ley de los médicos le dicen que tiene que inyectarse. Usted quiera o no quiera, van y lo inyectan con esos antibióticos o medicamentos que la ley médica dice que a usted hay que darle. Y usted es obligado, quiera usted o no quiera, porque es establecido por la ley de la ciencia. No sé si me explico, ¿ok? Pero la palabra de Elohim no es una ley, son consejos, son instrucciones para que seamos bendecidos en nuestras vidas. Porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos, Él quiere que nosotros estemos bien. Él no quiere que tú estés mal, Él no quiere que tú estés enfermo, Él no quiere que tú estés enferma. He don't like that you might be sick. No. He like that you might be healthy, que tengas salud, be prosper in all things, que seas prosperado en todas las cosas. As you prosper spiritually, como prosperas espiritualmente. ¿Sí? Entonces la voluntad de Él es que tú entiendas su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Su palabra no es para contradecir. This word is not. It's a contradiction between New Testament and Old Testament. Su palabra no es una contradicción entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Su palabra es una palabra que es una y que se complementa. En la medida que el canon bíblico o las escrituras
fueron presentadas, las escrituras se iban complementando con más explicaciones. Cuando se escribe la Torá, se escribe de tal manera que tú puedas entender cómo le fue entregada a un pueblo con un propósito y con una razón de ser. El propósito es que el Eterno quería tener un pueblo para Él, ¿sí? Él le llamó a ese pueblo la niña de sus ojos. When the Lord gave the Torah, was for His people. He was thinking to have a people for Him, you know? ¿Tú entiendes? Porque Él entendió que el hombre era rebelde, porque Él le había dado al hombre el libre albedrío, la libertad. Because He understands that He gives to the man the freedom to do all things that they want. The man is not like a robot. Los hombres no son robots. The humanity, la humanidad no es un robot. Entonces, él dice, bueno, yo voy a dar una Torah para el pueblo que me quiera a mí. I will give a Torah for the people who love me, that they may understand, para que ellos puedan entender lo que yo amo y lo que me agrada. Es como tu hijo. Tú en tu casa tienes una Torah en tu casa. It's like your son. It's like in your house. You have your own Torah. You have your own instruction for your houses. Sometimes you have a guest. A veces tienes visitas. Guest, se dice visita, ves. Guest, visita. Sometimes tú tienes visita en tu casa. Y cuando la visita te visita, ellos ven lo que tú amas, lo que te gusta y lo que te agrada, y ellos tratan de respetar cuando llegan a tu casa de hacer lo mismo. Pero tú que recibes la visita no lo puedes obligar, porque tú dices, es visita, y tal vez no entiendan. Pero si la visita se hace común, ellos van aprendiendo cada vez más lo que a ti te agrada y lo que a ti no te agrada. Y si esa visita te ama y te respeta, cada vez que te visita va a tratar de hacer las cosas que a ti te agradan. Y tú cada vez más vas a recibirlo con más agrado, porque ellos respetan las instrucciones de tu hogar, de tu casa, de tu familia. Eso no es así. Así mismo es el Eterno. Dice la palabra que Él, a quien ama y toma por hijos, amonesta, disciplina. It's the same with the Lord. When He takes us of their Son, He is giving us instruction of life. Él nos da instrucciones de vida, ¿ok? Para que nosotros vivamos conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos, conforme a sus preceptos, conforme a sus estatutos. So He's giving us instruction. He's giving us commandments. He's giving us a different instruction for us. Instruction for women. Instruction for fathers. Instruction for leaders of the congregation. Él da instrucciones para los niños. Da instrucciones para las mujeres. Él da instrucciones para los líderes. Él da instrucciones para los jóvenes. Él da instrucciones para los padres. ¿Cómo Él quiere que fueran sus padres? ¿Cómo Él quiere que sean los jóvenes? ¿Cómo Él quiere que sean sus mujeres? Instrucciones. Por eso, when Noah came, the grace was with Noah. Why? Because Noah received the word of God. ¿Por qué la gracia estaba con Moisés? Perdón, con Noé. Porque Noé recibía, ¿qué cosa? La palabra de quién? La palabra de Elohim. Vean lo que dice ahí. Look with me, please.
son verse 9, verso 9. Estas son las generaciones de Noaj, varón justo y íntegro. Look with me, please. Reading together. Verse 9. They are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Y Noé dice, caminó con el Señor. ¿Qué les parece? How the Lord cómo el Señor pudo medir a Noé. How the Lord can measure Noah to say that Noah was just. Para decir cómo el Señor pudo medir a Noé. Miren por qué le dije al Señor. Puedo decir a Adonai también. Porque no debemos decir la palabra el nombre del Eterno a la ligera, recuerden. ¿Sí? Cada vez que usted lee aquí, Lord, Señor, yes, Yahweh, está bien. Ahí sí diga Yahweh. Pero por decir, hay que aprender eso, ser cuidadoso. Adonai, el Señor, Adonai. Cuando el texto dice Adonai o Lord, usted puede decir Yahweh. Pero si no lo dice, entonces, y usted lo va a usar como un buen texto, puede utilizar uno de sus títulos. Amén, bien importante eso. Porque eso uno lo va aprendiendo poco a poco, ¿sí? Hoy recuerdo a mi sobrina, que su hija dijo, mamá, tú, algo le dijo. Y la mamá dice, tú no, usted. Y yo pensé entre mí, ¿no? Cómo la niña ve que tú, a tu sobrina le dices tú, porque es mi sobrina, menor que yo. Entonces ellos ven que de repente la tía también le dice tú, o es menor que ella. Entonces la niña dice, mamá, tú, mamá, ¿y qué? Tú no, usted. Entonces ellos van aprendiendo poco a poco cuándo utilizar el tú, cuándo utilizar usted, quién quiere utilizarlo. ¿A que sí? Es un proceso en el caminar. Es lo mismo en la palabra. Yo voy aprendiendo cuándo utilizo Adonai y cuándo utilizo el nombre eterno Yahweh. Eso es bien importante, que usted lo vaya aprendiendo. ¿Cómo saber cuándo utilizar el nombre eterno? Cuando usted lee el texto y ahí le dice claramente el Señor. Y usted sabe qué es Yahweh. Cuando usted ve que diga Adonai, ya usted sabe qué es. Pero si dice Dios, ¿qué debe ser entonces? Elohim. ¿Se da cuenta? Y usted va entendiendo poco a poco, pero usted tiene que entrar en esa dimensión. Entonces yo les preguntaba en inglés a ustedes, ¿cómo el Eterno pudo decir que no era justo? ¿Cómo? Si para yo decir que alguien es justo, por decir un ejemplo, yo tengo que darle instrucciones de vida. Y todavía la Torah no había sido dada. ¿Ah? ¿Cómo yo puedo decir que no era justo? Justo, o sea, no robaba, no mentía, vivía la Torah, pues, ¿cómo? Entonces yo me acuerdo de Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio, ¿qué era, Luis? Eso, porque Noé estaba recibiendo ¿qué cosa, Rizo? La palabra. Porque ya lo leímos en Juan 1. En el principio, ¿qué era, Luis? La palabra estaba con Elohim. Todo lo que recibió Moshe, palabra. Estos 4 libros que están aquí, ¿quién los escribió? Los primeros 4. Moshe. Entonces, ¿qué era lo que tenía Moshe? Luis, la palabra. Entonces, ¿la palabra quién es? Yeshua HaMashiach. Por eso usted ve en el libro de Lucas. Vámonos todos al libro de Lucas. Look all together the books of Lucas. Vamos all together to look Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Como el Mesías les dijo.
a los que iban camino de Emaús. Lucas todo Lucas para que lo lean conmigo y lo puedan entender y comprender mucho mejor. Lo tenemos todos. Sí, vamos a Lucas 24. Vamos a Lucas 24, ¿sí? Miren cómo el Mesías les recordó a ellos. Luke 24, to know how the Messiah remind them. Remind them. He used all the word of God. Él utilizó toda la palabra de Dios para recordarles a ellos que él estaba en la Torah, to remind them that he was in the Torah. He was in the Torah, ¿ok? Vamos a leer todos juntos, junto conmigo, ¿sí? Primero, él se les revela a los que iban camino de Emaús. ¿Recuerdan los que iban camino de Emaús? Bien. Déjenme encontrarlo porque como yo tengo dos Biblias, a mí se me dificulta. Ajá. Look, verse 25. Lo que le dijo a los que iban camino de maíz. Verse 25. Look, miren lo que él les dijo, el verso 25 de Lucas 24. Es para que ustedes entiendan que el Mesías es antes de que él naciera. Por eso lo que dijo Juan, que la Torá vino con Moisés, es correcto, pero que la misericordia, la gracia y la verdad vino con el Mesías. Lo que hay que entender es cuando vino el Mesías. A nosotros nos enseñaron que él vino cuando él nació. No, él es antes, Luis. Y eso es bien importante que todos lo entendamos, ¿cierto, hermano Ariel? Él es antes de que él naciera. Eso fue lo que él le dijo a los que iban camino de Emaús. Lo tienen todo en el verso 25. ¿Qué es el verso 25? ¿Qué le dijo? Then, 24, 25, Luke 24, Lucas 24, then he said unto them, oh fools. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo los llamó el fools? Fools. Los llamó en inglés. Ustedes son unos fools. ¿Cómo le dice? En español, insensatos y duros de corazón. Dice, you're fools and slow of heart. Fools, ¿ok? And slow of heart. Insensatos y duros de corazón. To believe all the prophets have spoken. Para creer en todo lo que los profetas, ellos no creían lo que los profetas habían escrito de él. Ellos no entendían. Dice, para creer en todo lo que los profetas han hablado. ¿Y qué hizo él? And what he did, look, verse 27. He looked and he beginning at Moses. ¿Se dan cuenta? And all the prophets. Y él empezó desde Moisés, ¿hasta dónde? Hasta todos los profetas, y les explicaba todo lo que de él se escribía. Entonces, look, and he beginning at the Moses and all the prophets,
and he expounded unto them in all the scriptures to the things concerning himself. ¿Se dan cuenta? Él les explicaba todo lo que las escrituras. Él no los llevó al libro de chicos, vamos a leer el libro de Mateo. Él no le dijo, chicos, vamos a leer el libro de Lucas. Lucas, apúrate, termina de escribir. Miren, les voy a enseñar lo que Lucas escribió. No, él lo llevó ¿a dónde? Empezando por Moisés. ¿Qué es Moisés? Bueno, la Torá. Cada vez que usted lea en la Biblia, Moisés, aquí como ejemplo, de que él lo llevó hasta desde Moisés. En otras palabras, es un hebraísmo desde la Torá, los 4 primeros libros. Empezó desde allá. Y luego por todas las escrituras, todo lo que decía de él. O sea que ya el Mesías estaba donde en la Torá. Pero yo no voy a encontrar el nombre Yeshua en la Torá. Yo no voy a encontrar el nombre Jesús en la Torá. Entonces, claro, yo digo, no, él no estaba porque no está escrito el nombre de él. Es que tenemos que entender que el Mesías, además de su nombre, tenía muchos títulos. Y uno de esos títulos es la palabra de Elohim. The most important to understand that the Messiah have a name with the same thing. He have a lot of, titles? A lot of títulos, muchos títulos tenía él. Okay. Y uno de sus títulos era The Word of God. One of his titles is Word of God. Yo no sé si me equivoco al utilizar la palabra título en inglés, pero en castellano se entiende que hay nombres o llamados nombres propios, pero también hay nombres que no son propios. No recuerdo en castellano, es que la hermana Diana me puede corregir, profesor, ayúdeme, prof. ¿No? ¿Qué otra palabra se utiliza para los nombres comunes? Nombres propios y nombre impropio, creo que es. Sultán es el nombre de mi perro propio, pero perro es un nombre impropio. Creo que es así, o nombre común. Hay nombre común y nombre propio. Nombre común, nombre propio. Mi caballo mi finca se llama Las Camelias, mi finca. Las Camelias, pero la palabra finca es un nombre común para cosas específicas que son fincas. En la palabra del Eterno es lo mismo. Fíjense, aquí mismito, Luke, the same chapter 24, en el mismo capítulo 24, but at the end, en el mismo capítulo 24, pero al final, él se le aparece a sus discípulos. At the end, he appears to his disciples. The verse 24, en el verso 44. En el verso 44, él se le aparece a sus discípulos y luego les recuerda lo mismo. And he reminds to his disciples the same. Él le vuelve a recordar lo mismo en el verso 44. Dice, and he said unto them, y él le dice a sus discípulos, dice, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, in the prophet, in the Psalms concerning me. ¿Se dan cuenta? Él tenía claro todo lo que se había escrito de él. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Torá de Moshe. ¿Dónde? En los profetas. ¿Dónde? En los salmos. ¿Cómo se llama eso? Torá, salmos y profetas. ¿Cómo se llama todo eso? Torá, salmos y profetas. Silvia, la niña se fue para el baño. Silvia no está por ahí. Vivo Silvia, cuando los niños se van para el baño, chiquito, acompáñanos por favor, ayúdame, ¿sí? La Torá, los salmos y qué cosa? Y los profetas. ¿Usted sabe cómo se llama eso en hebreo? Se llama Tanaj. ¿Y qué nombre le puso? Le puso la religión cristiana, le puso Antiguo Testamento. Eso no es Antiguo Testamento. Se llaman las Escrituras. Amén. Scriptures. The right name is Scriptures. Las Escrituras. Ellos le llamaron Antiguo Testamento. Una palabra que no aparece en la Escritura, llamarlo de esa manera. Pero había que llamarlo de esa manera, porque esa era una forma de enseñar qué cosa, de una manera muy, ¿cómo decirle? Prudente o sabia o
sonjeramente una palabra que invitara a las personas a ver eso con poco aprecio. Cuando usted dice, ¿te quieres ir conmigo en el carro nuevo o en el carro antiguo? ¿Ah? ¿Tú quieres darte una ducha en el baño nuevo o en la ducha vieja? ¿Ah? ¿Tú quieres ponerte ese vestido viejo de hace 80 años o el que compramos recientemente? ¿Tú quieres ponerte unos zapatos de hace 30 años o el zapato que está recién comprado? Dime para ver. ¿Ah? ¿Tú quieres usar esa pasta dental nueva o tú quieres usar una pasta dental antigua? ¿Tú quieres usar ese azúcar, esa sal vieja que tiene ya 30 años aquí, de los tiempos de mi abuela, o esta sal nueva que yo traje? Y usted ve que la palabra vieja siempre nos lleva como a mirar las cosas, claro, depende, ¿no? Pero por lo general nos lleva a mirar las cosas con algo no de poco aprecio y valoración. Entonces, había un por qué llamarle y dividirla en antiguo y nuevo. Miren, todo lo que hemos tomado, ya llevo creo que 40 minutos explicándole solo un solo verso. ¿Y por qué es importante esto? Look, how many times? We have like 40 minutes, I think. 40 minutes, yo no sé, creo que llevo 40 minutos. Using only 2 verses of the Torah. Usando solamente 2 versos de la Torah. Bueno, por cierto, pequeño brazaletito me lo regaló mi sobrina. Sí, me dice, tío, te tengo un brazaletito para ti. Digo, escoge los colores blanco y azul. ¿Por qué, tío? Porque son los colores de Israel. Amén. Le dije, sí, tío. Y me hizo este brazaletito, pero no tenía azul, tenía celestito. Bueno, más o menos se parece. Si por ahí me están viendo lo que me están viendo con el brazaletito, pueden comprender, es un regalo de mi sobrina querida, que pronto también nos va a visitar desde Chorrera, porque no puedo traerla toda, la tengo que estudiar una por una, ¿sí? Y yo sé que la palabra va a ir sembrándose, y en su momento la palabra, amén, va a surtir efecto para lo que fue sembrada. Es la semilla, ¿sí? Y hay que creer que cuando tú siembras una semilla, algún día esa semilla va a surtir el efecto para el buen fe enviado. Por eso tú no dejes de hablarle a todas las personas que tú puedas acerca de esta palabra, acerca de esta Torah, y cree que ya va a tener un efecto. Entonces decíamos, ¿verdad que sí? So we're starting in Genesis, Bereshit 6, ¿verdad? Génesis 6, y decíamos que en el capítulo 6, ¿sí? Que el Eterno, Yahweh, nuestro Elohim, ¿verdad que sí? Había visto que, pues, que Noé fue un hombre como, fue un hombre justo y perfecto delante del Eterno. ¿Y cómo podemos saber que él era justo? Porque ya la palabra estaba siendo dada, que la palabra todavía no había sido escrito en piedra, está bien. But then the word was at the beginning. Soon later was writing in rock and then in paper, yes, but was the word of God. Pero había la palabra, que en el principio la palabra estaba allí, y por eso el Eterno tenía cómo medir al pueblo. Y por eso entendemos nosotros, porque la misma palabra lo dice, que ya la gracia estaba y la verdad estaba. Ya estaba la verdad. Por eso te ve que el mismo Mesías dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Claro, desde que hubo vida, desde que le dio vida a la naturaleza, desde que le dio vida a los peces, ¿recuerdan? Desde que le dio vida a las lumbreras, desde que le dio vida a las aguas, cuando le dijo a Noé que llevara al arca de todos los animales que habían, él estaba dando vida. ¿Quién se estaba manifestando? El Mesías. Si bien importante que usted pueda medir a quién, a el Mesías. Vamos a ver un texto más, ya para terminar, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes, ¿sí? No quiero abusar del tiempo de ustedes. Miren, aquí hay hermanos, la Biblia dice que nosotros
Debemos tratar bien a los extranjeros, porque dice que nosotros fuimos extranjeros en tierra también lejanas, en Egipto, ¿verdad que sí? Así que aquí tenemos a Silvia. Pero Silvia, como ya se casó con un panameño, ya Silvia es como panameña. Pero está nuestra hermana Flor, que es de El Salvador, ¿sí? Y está nuestra hermana Cristi, que es de los Estados Unidos. Sí, yo sí les pido siempre denle la atención, el cariño, el amor de la Keilah a todos ellos, ¿sí? Y la hermana Cristi estuvo de cumpleaños el jueves. Sí, para los que no saben, la feliciten al final por su cumpleaños. Un grupo de hermanos la fue a visitar, a pasar con ella el jueves. Y hoy le tenemos una sorpresita. Así que no se vaya para que le cantemos el Happy Birthday a Cristi. Y bueno, también a Flor cuando ya le averiguamos cuando ella pues le toca su cumpleaños y podamos igualmente tener ese tacto para con ellos, ¿sí? Entonces, bien importante que lo sepamos, porque la Biblia dice que cuando nosotros recibimos bien al extranjero, y más si viene en el nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, no es fácil. Yo, en lo personal, a mí me tocó ir a iglesias en Canadá, donde yo era el único que hablaba castellano, y mi inglés era bien pobre, pero logré con ellos aprender mucho la palabra del Eterno, y fue bien recibido. Tengo fotos, inclusive algún día les mostraré las fotos donde yo me congregué en una congregación. Bueno, yo era cristiano en aquel entonces, bautista, en Canadá, en Montreal, y donde pude con ellos crecer y pude sentir, viví muchos años, 6 años en el extranjero, en Europa, y sé lo que es ser un extranjero fuera, y sé lo bueno que uno se siente cuando uno lo trata bien. Trabajé por 7 años en una institución de puros extranjeros, una misión internacional llamada Smithsonian, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, y conviví con casi un 70% de norteamericanos y siempre fui tratado muy bien. Así que, volviendo al tema que nos toca, ¿no? Está en el libro de Romanos, ¿sí? 6:15, porque ya vimos Mateo, que el Nuevo Testamento, los evangelios. Ahora vamos a ver una de las cartas de Pablo, Romanos 6, Romans 6:15, Romanos 6:15, y ya con esto cerramos, ¿sí? Saludamos a los hermanos que se han conectado. Mi más sincera disculpa porque no he enviado la jalilla. Quiero que sepan que estaba bien cansado. Ya como que estoy volviendo un poquito a la realidad. Usted sabe que muchas veces uno se enferma por el estrés. ¿Ustedes sabían eso? Porque muchas veces las defensas, de tanto estrés, de tanto trabajo, las defensas pues también se ven afectadas. Y obviamente al verse afectada la defensa, con más facilidad pues los virus que hay en el ambiente pues pueden afectarnos a nosotros. Y yo me sentía súper estresado después de la fiesta, porque como dice la palabra, el Melech David, el rey David decía, nosotros los Juanín trabajamos los sábados, ¿sí? Cuando todo el mundo debe descansar, nosotros trabajamos, porque este es nuestro trabajo. Romanos 6, verso 15. Miren, para que entiendan un poquito, ¿sí? Porque por ahí de repente siempre, nuestros hermanos, pues cristianos, puede que le hagan esa pregunta. 6:15, ¿sí? Dice así, entonces, ¿qué? ¿Ah? ¿Hemos de pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Ok? ¿Lo tienen todos? Romans 6:15. Entonces, él te habla ahí de dos conceptos, bajo la gracia, ¿sí? Y bajo la ley. Entonces, bien importante que es entender estar bajo la ley. Bajo la ley significa estar en pecado, pues. Eso es estar bajo la ley. No es cuando usted vive conforme a la ley. Eso no es estar bajo la ley. Cuando usted lo mete en preso, ¿por qué usted lo mete en preso? Porque usted cometió un delito, porque tal vez usted robó, porque tal vez usted mató. Aquí está el hermano Darío, que nos puede explicar bien ese concepto, y está el hermano Ariel, que también es abogado. Ellos le van a explicar a usted con facilidad qué es estar bajo la ley. Cuando usted lo ponen bajo la ley,
es porque usted cometió un delito contra la ley. Usted violó la ley. ¿Sí? Usted violó la ley. Usted atropelló a una persona estando embriagado. Entonces la ley lo toma y lo pone bajo la fuerza de ella. Eso es estar bajo la ley. Entonces Pablo dice, entonces, ¿qué? What then? What then? Shall we sin because we were not under the law, but under the grace? Good for by. Entonces, ¿qué? No, we are not under the law. We are under the grace. But it doesn't mean but we have to do sin. No por eso vamos a andar en pecado. ¿Verdad que sí? Vamos a luchar, vamos a pelear. Pero mientras tengamos el Mesías, estamos bajo la gracia de Él. ¿Sí? So, until we have Messiah, we have under His grace. Mientras tengamos el Mesías, estamos bajo su gracia. Por eso es importante que no nosotros violemos la ley. It's very, very important. Don't try to be obedient. Try to be obedient to the instruction, to the Torah. Trata de ser obediente a la palabra y a la Torah para que el Eterno no te suelte, ¿sí? Y tú no seas amonestado entonces por no andar conforme a su palabra, a su Torah. Bueno, saludamos a Aurora, a Jean Carlos, a Rosa Elvira, a nuestra hermana Lisbeth, que está conectada también allí, Baruch Hashem. Dice que hay 12 conectados. Bueno, yo no lo puedo ver. Bueno, sí, nuestra hermana Rosa Evelia Moreno, que estoy pendiente, perdóneme, visitarla, sí, verá que sí. A nuestro hermano, nuestra hermana Ladies, Baruch Hashem por nuestra hermana Dina, que el Eterno me le dé fuerza, fortaleza y pueda levantarse de la aflicción por la cual está pasando. Estamos orando por usted, hermana Dina, créalo. Dice la palabra que aprendamos a soportar como buenos soldados de Yahshua HaMashiach cuando estemos en diversas pruebas. Bueno, nuestra hermana Elisheva, Baruch Hashem, ella está en Texas, los Estados Unidos, tenía tiempo que no se conectaba Elisheva. Baruch Hashem por ella. Nuestra hermana Yelena Soto, Verónica, creo que nuestra hermana Verónica de Reiján, ¿verdad que sí? Baruch Hashem por ella. Nuestra hermana Ruz Lubi Aldana es nuestra hermana que está en Colombia, en un área bien lejos de Colombia. Bueno, nuestro hermano Vladimir, Yahweh tenga rajem de ti, y gracias por compartir, Vladimir, tus aflicciones. Estamos orando por ti. Escucha los consejos que te estamos dando. Haz un voto al Eterno. Acuérdense, cuando hay prueba, haga voto al Eterno, ¿sí? Y cúmplale al Eterno, que el Eterno le cumpla a usted. Créalo, que el Eterno le va a cumplir a usted. A nuestro hermano Poliebel, vale, y a su amada esposa, que también están conectados. Los voy a visitar, voy para mañanitas, visitarle, ¿verdad que sí? Y saludarles, orar por usted para que se levante. Necesito que tenga salud. Pongámonos de pie para que estemos orando por las ofrendas de este día, Baruch Hashem, por aquellos que han presentado su diezmo, su mazer, por aquellos que han presentado su ofrenda de paz, los que han presentado su ofrenda la ofrenda de holocausto, los que han presentado hoy su ofrenda de vegetales y cualquier otro tipo de ofrenda. Vamos a darle un poquito de volumen a la alabanza de Fondo Andrei y oremos primero por la palabra. Recuerden, sí, primero por la palabra que hoy ha venido en nuestras vidas, que nos ha venido a entender que la gracia siempre ha estado con la humanidad. Desde que el Elohim envió su palabra, que es el Mashiach, su gracia ha estado ahí con nosotros. Amén. Porque el Mesías ¿qué trajo el Mesías? La gracia y la verdad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah.
Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos, que nos enseñas el precepto, darte las gracias por tu palabra. Gracias, mi Rey, por tu palabra. Padre, qué tan profunda es ella. En 2 versos, solo de tu Torah, podemos tomar 45 minutos y mucho más, y no terminamos de aprender las profundidades de ella, mi Rey. Gracias por esta segunda parashá, la parashá Noaj, la palabra descanso, que nos permita a nosotros descansar en ti y saber que tú tienes control de todas las cosas, que tu palabra está allí, que tu misericordia está allí, que el Mashiach está allí. Gracias, mi Rey, por tu misericordia, por tu rajem. Gracias por ella, mi Rey. Padre, ahora diga, bendice las ofrendas de este día, las ofrendas del Shabbat. Hay una ofrenda especial. Tus ofrendas, Padre, aleluya, así dice tu palabra. Tu mazer, todo aquel que ha presentado su diezmo, tu mazer, se dice en hebreo, mazer, diezmo. La 10ª parte que yo debo apartar de lo que tú me das a mí, con lo que tú me bendices a mí. Así como Abraham apartó la 10ª parte del botín que había recuperado por el rescate de su sobrino Lot. Padre, gracias, Padre, por la ofrenda del holocausto, la cual tú nos enseñas a presentar en cada día de reunión. La ofrenda, Padre, de vegetales que siempre debe ser presentada junto a la ofrenda del holocausto y por cualquier otra ofrenda que tu pueblo ha presentado. Bendice los alimentos de este día, Padre. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu remanente, bendice a los escogidos, mi Rey. Bendícelos, Padre, con la bendición, aleluya, de Efraín y de Manasés. Bendice a tu congregación, Padre, aleluya, con la bendición de Efraín y de Manasés. Bendícelos, Padre, aleluya, con la bendición, aleluya, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de nuestro Padre, con la bendición de nuestras madres, Sara, Rebeca, Lea y Rivka, y nuestras grandes mujeres, Padre. Que tu paz sea por sobre ellos y resplandezca su rostro, Padre. Gracias, mi Rey, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces decían a su hermana, Shabbat Tov, que tengamos una feliz semana. Dígale así, Shabbat Tov, feliz semana. Tú que estás en casa, Shabbat Tov, feliz semana, Shabbat Tov. Shabbat Tov, tú que estás conectado, ¿sí? Shabbat Tov, el Eterno.